del libro. Sean todos bienvenidos y buenas tardes. Especialmente damos la bienvenida y saludamos de manera especial al señor obispo, don Sigifredo Noriega Barceló, y lo felicitamos en este día que celebra su 43 aniversario de ordenación sacerdotal. Pedimos a Dios que lo siga iluminando en su ministerio pastoral en favor de nuestra diócesis de Zacatecas. También saludamos y agradecemos de manera especial al director de este museo, al licenciado Víctor Hugo Becerra, también director del museo, y al licenciado Héctor Ávila Ovalle, jefe de Relaciones Públicas y Difusión de este museo, por hacer posible que hoy estemos reunidos en este lugar. A nombre del Seminario Conciliar de Zacatecas, agradecemos pues la oportunidad de poder encontrarnos esta tarde en este bello recinto para la presentación del libro de autoría colectiva La sabiduría se edificó una casa, apuntes para la historia del Seminario Conciliar de Zacatecas. Obra que pretende ser un humilde homenaje a todos aquellos que en el transcurso de 150 años han sido las piedras vivas con que se ha edificado esta institución eclesiástica de educación superior. El lugar en que ahora nos encontramos nos brinda el marco perfecto para este evento, pues este edificio se proyectó y se construyó para albergar el seminario de la diócesis de Zacatecas. No fue aquí, ciertamente, donde tuvo lugar la fundación del seminario el 20 de octubre de 1869, sino en una casa cita en la segunda calle de San Francisco, que era conocida con el nombre de Camacho, según el testimonio del padre José del Refugio Gasca en su obra Timbres y Laureles Zacatecanos. Pero no mucho tiempo después, aquí mismo, iniciaron los trabajos de la construcción del seminario, allá por 1870. Y en el transcurso de los años fue adquiriendo poco a poco la fisonomía de casa de formación para los sacerdotes diocesanos hasta el año de 1914, fecha en que la historia de este edificio toma caminos muy diferentes. Estar aquí nos permite echar a volar un poco la imaginación, considerando las ilusiones y las esperanzas de aquellos que concibieron este proyecto, su arduo trabajo en el colocar piedra sobre piedra en tiempos que no eran fáciles, ni por las circunstancias económicas, ni por las situaciones políticas y sociales. No eran tiempos halagüeños, y sin embargo, confiados en quien debían de confiar, echaron las redes al mar. Mencionando al segundo obispo de Zacatecas, don José del Refugio Guerra, alma que fue de esta obra, hombre visionario y eximio pastor, recordamos a todos aquellos que poniendo cabeza y corazón fueron actores de esta grande empresa. El proyecto de escribir una historia del seminario, me atrevería a afirmarlo, no está exento de riesgos, pues surgen algunas preguntas casi espontáneamente. ¿Para qué una historia? ¿Vale la pena gastar tiempo y recursos en rescatar algo que inevitablemente ya quedó en el pasado? Y si es verdad que en muchos sentidos vivimos tiempos de incertidumbre en todos los ámbitos, ¿no deberíamos más bien aplicarnos al presente para proyectar el futuro que deseamos? Tal vez estas preguntas y otras más son legítimas,
Pero no es simplemente el contenido de una obra como la que ahora presentamos el que reviste el principal objetivo. Libro que además fue concebido simplemente como apuntes que contribuyan a despertar interés por la historia de nuestra institución y abonar, ¿por qué no?, al amor a ella como fuente de identidad y pertenencia. Y que con todo lo valioso que seguramente contienen estas páginas, no son por mucho una obra definitiva ni acabada. Más bien, y sobre todo, el mayor interés estaría en la invitación a pensar nuestra manera de entender la historia, no tanto como ciencia, que como tal, pues sabemos, posee un valor indiscutible, sino como una actitud ante la vida. ¿Cómo nos situamos ante la historia que viene a ser parte de nuestra existencia, incluso nuestra existencia cristiana? Nuestra fe tiene esencialmente ese sentido histórico, ya que Dios, al intervenir en los acontecimientos humanos, los convierte en historia de salvación. Como creyentes, estamos llamados a descubrir la presencia divina en todos los acontecimientos del pasado y del presente. No obstante, y en un sentido más amplio, podemos hoy hacer nuestra la reflexión del ahora muy leído y controversial historiador Yuval Noah Harari, quien se pregunta: ¿para qué estudiar la historia? A los historiadores, dice él, se les pide que examinen los actos de nuestros antepasados para que podamos repetir sus decisiones sensatas y evitar sus equivocaciones. Pero casi nunca funciona de esta manera, por la sencilla razón de que el presente es demasiado diferente del pasado. Pero la ciencia no tiene que ver solo con predecir el futuro. Los historiadores no estudian el pasado con la finalidad de repetirlo, sino con la de librarnos del mismo. El estudio de la historia pretende aflojar el agarrón del pasado. Nos permite girar nuestra cabeza en una dirección y otra y empezar a advertir posibilidades que nuestros antepasados no pudieron imaginar o no quisieron que nosotros imagináramos. El estudio de la historia no nos dirá qué elegir, pero al menos nos dará más opciones. Su objetivo no es perpetuar el pasado, sino que nos libremos de él. La razón para aprender historia no es para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Desde luego, esto no supone la libertad total. No podemos evitar estar moldeados por el pasado, pero algo de libertad es mejor que ninguna. Son palabras de este autor. En fin, como se ha dicho, solo por la historia nos libramos de la historia. Ojalá que reflexionar en la historia de 150 años de nuestro seminario nos ayude a evitar tentaciones que inevitablemente se hacen presentes, como el querer volver atrás, el aferrarnos a lo que ya quedó en el pasado, como una forma de tener a qué asirnos, al estancamiento, sino más bien al contrario, que nos impulse a una apertura al futuro, a la búsqueda de soluciones ante una realidad nueva, a vivir el presente con audacia, a echar las redes al mar con la confianza puesta en Dios. Agradecemos al Padre Aurelio Ponce Esparza, al maestro Fernando Villegas Martínez y al doctor Juan Carlos Casas García por su amable participación en esta presentación. Antes de ceder la palabra al Padre Aurelio Ponce Esparza, uno de los autores del libro, me permito leer un pequeño currículum. El Padre Aurelio Ponce nació en Estancia de Ánimas, Villa González, Ortega, Zacatecas, en el año 1980. Realizó los estudios seminarísticos en el Seminario Conciliar de la Purísima,
de 1995 al 2005. Es sacerdote de la diócesis de Zacatecas desde el 8 de diciembre del 2006. Licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, maestro del Seminario Conciliar de la Purísima y actualmente secretario canciller de la diócesis. Damos la palabra al padre Aurelio. Muchas gracias. Gracias, Padre Víctor Hugo, Padre Juan Carlos, Maestro Fernando. Es verdaderamente para mí un honor, un privilegio poder estar aquí frente a ustedes en esta tarde. Ya estando muy cerca el día del aniversario 150 de nuestra casa, de nuestro seminario. Quienes nos hemos formado en el seminario por tantos años y quienes hemos tenido la oportunidad de servir luego en esta casa de formación, pues hemos tenido la oportunidad de confrontarnos constantemente con la historia. Entrar a la capilla, entrar a la biblioteca, contemplar una pintura, rezar frente a una imagen. Pues todo eso nos habla de aquellos que nos han precedido. Por eso siempre está la inquietud por saber, por conocer, por descifrar, por interpretar, por saber de dónde venimos, por entender por qué ciertas cosas son como son y cómo efectivamente podemos evitar errores del pasado, cómo podemos ser mejores, cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. La idea, la inquietud de escribir un libro sobre la historia del seminario, pues nace precisamente al prepararnos a la celebración del año jubilar por los 150 años del seminario, buscando de qué manera celebrar este importante acontecimiento. Pues empiezan a surgir ideas, empieza uno a soñar, empieza uno a vislumbrar acciones, celebraciones, y entonces viene esta idea de escribir un libro. Indudablemente que cuando comienza una idea, pues siempre es una idea vaga, siempre es una idea que hay que ir dándole forma, que hay que ir moldeándola, que hay que ir contextualizándola. Y para eso se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere inversión. Este libro sobre la historia del seminario creo yo que es heredero de tantos y tantos esfuerzos y trabajos de muchos que nos han precedido a lo largo de los años. Quiero referirme de un modo particular a un libro, a una revista que se escribió cuando en 1999 el seminario celebraba 130 años. En aquel entonces se organizó un equipo de seminaristas coordinados y motivados por el padre Víctor Hugo, y el fruto pues fue este libro que se tituló Memorias, un libro, una revista de 80 páginas que seguramente muchos de ustedes conocen, han hojeado, han leído. Y pues creo que este fue una primera semilla que cayó en tierra buena, porque quedó la inquietud de seguir profundizando, de seguir investigando, de seguir buscando datos, información, de atar cabos, de entender situaciones, de querer saber la historia de nuestra casa, la historia de nuestro seminario. Así que empezamos a trabajar y lo primero pues fue reunir un equipo. Así que pues invité a quienes son ahora los coautores de este libro, al padre Víctor Hugo, al padre
José Luis Ramírez, al padre Manuel Zapata, al padre Rogelio Carlos y al maestro Fernando. Y empezamos a trabajar, empezamos a compartir ideas, a platicar, a veces a discutir, porque eran pues tardes y noches prolongadas de compartir ideas, de querer hacerlo de un modo o de otro, de ir buscando la mejor forma de escribir un libro sobre una historia de 150 años, pues una tarea a todas luces harto difícil, una tarea pues casi imposible, porque pues construir una historia, hacer una historia, interpretar una historia de 150 años pues no es una tarea fácil. Pero nos movía en primer lugar el amor por nuestra casa, el amor por nuestro seminario, el deseo de saber, el deseo de conocer y el deseo de ser también nosotros continuadores de esta obra, de este trabajo que muchos han realizado. Así que poco a poco empezamos a darle forma a este proyecto. El título pues se desprende del lema que ha acompañado nuestra casa de formación durante 150 años y que lo encontramos en el escudo de este seminario. La sabiduría se edificó una casa. Es un lema, es un proyecto de vida, es un augurio de buena suerte, es todo aquello que nosotros queramos para esta casa de formación. Pero luego le hemos añadido un subtítulo, Apuntes para la historia del Seminario Conciliar de Zacatecas, porque conforme avanzaba el caminar de nuestra investigación, pues caíamos en la cuenta de que era realmente amplio el espectro que teníamos que investigar y por tanto pues teníamos que ir poco a poco sacrificando temas, sacrificando información, para quedarnos con los capítulos o artículos que conformaron al final nuestro libro. Y queremos pues que este libro sea una contribución a nuestra historia. No, evidentemente no pretendemos haber agotado la historia, sino simplemente hemos querido aportar, hemos querido sumarnos al esfuerzo de quienes nos han precedido y al mismo tiempo queremos motivar a las nuevas generaciones a que continúen este trabajo. De hecho, es interesante cómo en días pasados nos reunimos el equipo para pues, cenar, para conocer el libro, para brindar por este objetivo alcanzado, y ya en la plática de este libro empezaban ya a surgir nuevos proyectos y nuevas ideas, y ahora hay que investigar esto y ahora hay que hacer esto otro, y empezaron ya a proyectarse ahí pues cosas hacia adelante. Así que esa es la idea, eso es lo que queremos transmitir con este libro, eso es lo que hemos querido compartir, el amor por nuestra casa, el amor por nuestro pasado, por nuestro presente y el deseo de construir juntos un mejor futuro para nuestro seminario y para nuestra iglesia de Zacatecas. Así que, pues con mucho orgullo, les presentamos en esta tarde este libro sobre la historia de nuestro seminario de Zacatecas. Ojalá les guste, ojalá lo disfruten y ojalá sea de veras semilla de muchos otros trabajos que vengan a enriquecer nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestro lugar, nuestra tarea y nuestra misión en la sociedad. Muchas gracias. Ahora cederemos la palabra al maestro Fernando Villegas Martínez. Él es cronista del municipio de Guadalupe, originario de la ciudad de Zacatecas, nació en el año 1990. Es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha presentado diversos trabajos en México y en el extranjero sobre redes de sociabilidad, asociaciones civiles, bienes inmuebles de las asociaciones religiosas e historia de la Iglesia. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica AC,
y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística AC del Estado de Zacatecas. Autor de los artículos Por un arte libre, La segunda época de la Revista Azul y La protesta literaria. También de la Orden Franciscana frente a la desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos en el Estado de Zacatecas, 1856-1881, y también de la reorganización eclesial en el Centro Norte de México, la creación de la Diócesis de Zacatecas, 1827-1864. Damos la palabra al maestro Villegas. Gracias, Padre Víctor Hugo. Primero quisiera iniciar agradeciendo a todos los presentes su asistencia y después también agradecer aquí también al doctor Juan Carlos Casas García por la confianza que le tuvo al equipo de trabajo y que nos acompañó durante todo el proceso. Y claro, a los coautores de la obra, al Padre Aurelio, José Luis, Víctor Hugo, Manuel y Rogelio por hacer de una idea que inició el año pasado, concretarla en la publicación de este libro. Como sabemos, la historia del seminario está íntimamente ligada con la de la diócesis de Zacatecas. Cuando en las primeras décadas del siglo XIX, el diputado por Tlaltenango, Gómez Huerta, señalaba ya que el estado de Zacatecas es como un estado independiente, debía esperar la provisión de piezas y destinos eclesiásticos del gobernador que reside en Guadalajara. Entonces, con miras a resolver este problema, era necesario contar primeramente con un obispado, que era un sueño ya acariciado desde muchos años por los zacatecanos y que formó parte de las discusiones no solamente en términos religiosos, sino también en los ámbitos civiles. Y esta primigenia solicitud se argumentó la idea ya de establecer un seminario. Se comentaba ya que el seminario de Guadalajara daba clérigos y así los darían si estuviese un seminario ya en Zacatecas y que tuviera una verdadera sujeción, o más bien quitar esa sujeción que se tenía con respecto a Guadalajara, la diócesis de Guadalajara, porque se decía que varios de los beneficios se residían únicamente en Guadalajara y no en Zacatecas, y contar con un seminario con sede aquí sería entonces parte del proyecto de finalizar la dependencia respecto con Guadalajara. No fue la primera solicitud que se hizo, tampoco fue la última, sino que en 1854, animados por la reciente creación de la diócesis de San Luis Potosí, el Cabildo de Zacatecas es el que presenta una nueva solicitud para erección de seminario. Sería un personaje bastante controversial, José María Revuelta, que solicitaba al Cabildo de Zacatecas se promoviera el establecimiento de una diócesis con sede en la capital de Zacatecas. Y bueno, esta solicitud fue bastante bien vista por los partidos y fue secundada por la mayoría de ellos. Sin embargo, la idea, como había pasado décadas anteriores, pues no fructiferó. Bueno, no fue así, no, ya como sabemos, hasta unos años después, cuando ya se tomarían iniciativas por parte tanto del obispo de Guadalajara como las circunstancias políticas, precipitarían pues la creación de esta diócesis de Zacatecas, que entre sus primeras tareas era la constitución del cabildo y sobre todo el establecimiento de un seminario. Esas fueron las primeras dos tareas. Con respecto al establecimiento del cabildo, pues son los primeros días se dio esta consolidación, pero la idea de un seminario, si bien era bastante loable, tuvo muchos tumbos en estos primeros años. Como nos da cuenta el padre Víctor Hugo, algunos días después de instalado el cabildo, el presbítero José Francisco Sotomayor era nombrado catedrático y superior inmediato de los ordenados y de los seminaristas. Comenzaba pues en 1864 la obra de creación del seminario. El primer obispo de Zacatecas, padre y fundador del seminario, su sucesor y hermano, José María del Refugio Guerra, fue su gran organizador. Es decir, vemos ya aquí una de las dos etapas. Tocó al segundo obispo llevar a cabo el proyecto de construcción del primer edificio ad hoc para albergar la institución, que justamente estamos en la parte de las instalaciones de este primer edificio construido ex profeso. Durante las últimas décadas del siglo XIX podemos ver una etapa de organización
en donde la Iglesia, pese a las prohibiciones impuestas por el Estado, supo adaptarse a las nuevas circunstancias y ampliar el margen que tenía de acción, creando también el seminario auxiliar en Colotlán e iniciando con la publicación del boletín eclesiástico, que son parte de las fuentes que hemos utilizado también para ver el contexto de la creación de primero el seminario conciliar y ver cómo estaba orientado el seminario a través de estos boletines. En los primeros años del siglo XX, las cosas pintaban bastante bien tanto para la Iglesia como para los católicos. Se habían constituido los partidos católicos, en Zacatecas incluso gana la gobernatura. Sin embargo, a partir de 1914, ya en época revolucionaria, pues las cosas se precipitan y marca un hito tanto para la historia de la Iglesia como para los seminarios. A partir de 1914, después de la batalla de Zacatecas, justamente este edificio es ocupado por las tropas revolucionarias, sirviendo primero como cuartel del 30 Batallón de Infantería, del 30 Batallón correspondiente a la 11ª Zona Militar. ¿Qué pasó entonces con los seminaristas al no tener una casa fija? Bueno, fueron a partir de este suceso cuando tanto el obispo de Zacatecas como los demás diócesis vieron la posibilidad de establecer un seminario, aunque sea en el exilio. En esta situación se crea el seminario de San Felipe Neri, con sede en Castroville, en Texas, en donde si cuando veamos la nómina de los seminaristas, podemos dar cuenta que una tercera parte provenían de esta diócesis. A su regreso en 1918, de los seminaristas, pues no existieron tampoco las condiciones necesarias para el funcionamiento regular de la institución. Tanto así que desde 1918 a 1937 vemos algunas sedes que justamente las fotografías hemos visto algunas, como la Hacienda de las Mercedes, en el municipio de Beta Grande, en Ojo Caliente, y también hay que tener en cuenta los dos nuevos exilios que debe enfrentar el seminario. El segundo de ellos, que es en este caso en los seminarios de España, y el más conocido, el seminario de Montezuma, en 1937. Nuevos aires se empiezan a respirar a partir de la década de los 40, en donde podemos checar que ya hay restablecimiento de relaciones con el Estado, y hacia 1955 el espacio en el ex convento de San Agustín ya que había sustituido pues a una sede fija, se había vuelto ineficiente debido al creciente número de seminaristas que ingresaban. Justamente debido a esas circunstancias, tanto de la insuficiencia para mantener a los seminaristas como de contar con un espacio fijo, el 24 de diciembre de 1957 se traslada el Seminario Mayor a las nuevas instalaciones en Guadalupe, Zacatecas, mientras que el Seminario Menor siguió estando en la Plaza de Miguel Auza. Y hacia 1967 es que se traslada ya totalmente el seminario en la ciudad de Guadalupe. Justamente en esta nueva etapa de restauración y consolidación de un nuevo proyecto de seminario es lo que nos da cuenta el padre José Luis Ramírez, el cual narra cómo fue la búsqueda para establecer el seminario en las inmediaciones de la ciudad de Zacatecas, sentándose específicamente en el municipio de Guadalupe. Fueron varias opciones, sin embargo, al final se decantó por un terreno conocido como Quinta Margarita, ubicado en lo que fueron las huertas del convento franciscano de Guadalupe, y que en ese entonces era propiedad del general Alfredo Lozano. Una vez adquirido el terreno, se inició con la construcción definitiva del nuevo seminario en el que actualmente todavía opera. Y bueno, el 24 de diciembre del 57, después de una comida especial en la casona de Miguel Auza, narra el mismo padre, y aún sin concluir del todo la obra negra, los alumnos del Seminario Mayor se trasladaron a su nueva casa de San Agustín a Guadalupe. Si bien los edificios aún no estaban terminados, como se da cuenta en algunas páginas de los libros, cómo fue el proceso a través de las fotografías, desde el reconocimiento del terreno hasta la construcción, la puesta pues de los cimientos y cómo fue la construcción en etapas. Bueno, aquí hay una narración de cómo las escaleras eran provisionales, de madera, no había puertas y las ventanas aún no tenían vidrios. El edificio de las aulas le faltaba aún el segundo piso, pero a pesar de esas limitaciones,
Ese mismo día, en dicho lugar, se tuvo la misa de Navidad y la cena de Nochebuena, es decir, había intención de instalarse en Guadalupe. Fueron sin duda días difíciles, pero se tenían muchas carencias para enfrentar el crudo invierno. Sin embargo, el entusiasmo de estos jóvenes seminaristas